Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. La supervivencia del ser humano es cosa seria. La necesidad es la madre de la industria. Cuando uno llega a la selva, como en esa época, eso era selva. Partiendo de que mi papá fue tan ingenioso que hizo una casa donde no tenía una puntilla y todo era en lo natural. O sea, el techo era en paja, era todo en madera amarrada con un bejuco yaré, que hoy existe todavía, pero muy poco, que con eso hacen escobas y hacen unas artesanías, hacen canastos. Con ese bejuco, los que amarraba ese bejuco no podría, sino que eso se secaba y quedaba ahí, fijo. Con eso amarraban el techo, cortaban las vigas, las colocaban bien y las paredes eran de lo que llamaban yaripa, las casas de yaripa y los pisos también. Entonces mi papá había cuarto y como los techos eran bien empinados para que no se gotearan, en la parte del zarzo, allá que llamábamos zarzo, allá era como un segundo piso, allá dormíamos los hombres. A las mujeres les dejaban el cuarto, porque había hecho 2 cuarticos, cocina, comedor. Y bueno, eso en cuanto a la construcción. En cuanto al sostenimiento, pues como la comida era escasa, ya pues porque mi papá llevaba ya como 3 años, 3, 4 años de haber llegado, pues había comida sembrada y ellos eran muy preocupados por hacer la huerta casera, por sembrar maíz, yuca, plátano, mafafa o chonqui, bueno, como lo llamen aquí hoy en día, auyama, de todo eso se tenía, pero también el monte proveía, la selva proveía de muchas cosas, los caños eran muy ricos en pescado, o sea, pescar no era del otro mundo, uno tuviera un anzuelo y tiraba el anzuelo con una lombriz y uno sacaba pescado, era lo más sencillo. Si mi papá nunca en la vida había pescado, y allá en una creciente llegó y se le ocurrió tirar el anzuelo, dijo, venga, yo tiro el anzuelo, llegó de trabajar y tiró, y se le pegó, era una cachama, yo digo que eso era una cachama de la época, porque era inmensa, era por ahí como unas 10 libras y una cachama, porque nosotros no conocíamos de peces, pero eso fue así, y ya con eso ya tuvimos el pescado para la casa. Nosotros, como paisas, mi mamá y mis hermanas no les gustaba mucho la carne de monte, entonces mi mamá criaba gallinas, pero ahí nosotros, con el paisa Reinaldo, nos íbamos o con Juan Medina, un señor que también era paisa, o con la misma gente boyacense a cacería, y uno mataba venados, mataba lapas, habían saínos, tentes, que hoy en día casi no se encuentra, que son como una gallina, pero son negros, que eso andan en manadas, eso andaban en manadas por ahí de 50 o más, así como los saínos, como los cajuches, que los saínos son menos manadas. Y uno encontraba, entonces había pajuil en cantidades alarmantes. Tigre sí que había, el tigre llegaba de la casa, yo le póngale, usted estaba en la casa de nosotros a unos 15, 20 metros del caño. El caño que tuviera por ahí 6 metros de ancho y al otro lado, ahí en un árbol grande, ahí detrás del árbol se hacía el tigre a bujar. Llegaba en las noches y a uno le daba cosas a salir, sino que él a la casa no se metía, siempre al fuego le tenía miedo y la gente le caminaba a eso. La gente pues, ¿qué hacía uno? Tener fuego, sí mantenía una escopeta, sí mantenía en la casa. Y Reinaldo era tigrillero, se sentía que el tigre bujaba, que le decían buja, y salían a buscar a ver cómo lo podía matar. Había mucha babilla o cachirre que llamamos, es en cantidades alarmantes. Los micos abundaban, los micos mejor dicho, pero no se comían las cosechas. Era lo más curioso, o sea, sí robaban maíz por ahí de vez en cuando, pero no como hoy en día que usted siembra una hectárea de maíz y si no está todo el tiempo cuidándola, en un día se la comen. Allá nosotros sembrábamos el maíz y por ahí se robaban unas que otras mazorcas, los micos maiceros, de resto no, porque tenían mucho que comer. Entonces nosotros por carne no sufríamos. Por huevos, pues porque mi mamá criaba gallinas y eso sí, huevos habían en cantidad toda hora. Y la leche, poquita, pero había la leche. A ver, ¿qué más? Pues vale la pena resaltar que la cacería sí era lo que le daba la mano a la gente. La gente decía, pues hay un salado. ¿Qué es un salado? Los que no lo sepan, un salado es como un acedero de agua, como una escorrentía, puede estar a un lado de un caño, como una chucua o como una lagunita, que tiene vegetación pero tiene agüita cristalina. Y los animales pasan por el caño y si está al otro lado y pasan allá a tomar desagua. O sea, algo diferente les debe de saber. Pero pasan y allá uno iba, yo recuerdo que cerca de la casa había un salado. Y uno se iba para allá y allá en las noches, cuando es noche oscura, que es oscuro antes de que salga la luna, esos llegan lapas,
llegan venados, llegan cajuches, llega la danta, sí que llega. Y la dantas que es el mismo tapir, habían dantas de 10, 14 arrobas, era como usted matar un ovillo. Entonces ellos mataban una danta y repartían carne para todos los vecinos. Matar un venado, habían venados de 5 o 6 arrobas. Los venados eran inmensos, los ainos eran 4 o 5 arrobas. Entonces había buena carne para la gente en ese entonces. Y la gente, si mataban, entonces le repartían a los vecinos, o lo que hacían era que la colgaban al humo, comenzaban a secarla en el fogón, como era de leña, y colocaban aquí madera y ahí encima colocaban la carne a secar. Y de esa forma la carne no se dañaba y usted tenía carne para varios días. Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura.